Aleluya. Gloria sea a Dios Todopoderoso, espectadores de toda la galaxia, del universo entero, del mundo entero. Os saludo en esta hora, en esta tarde, en esta mañana, en esta madrugada, en tu país, en tu nación, deseando que las más grandes y ricas bendiciones sean de parte de vuestro Dios para ti y para todos los tuyos, para todos los que te rodean en esta hora. Sean bendecidos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero saludar a todos los espectadores del globo terráqueo en esta hora, a nuestros amados siervos, amigos en Cristo Jesús en Ucrania. Que Dios bendiga a los soldados que son cristianos en el país de Ucrania que están peleando por su nación. Dios bendiga a todos los judíos que aman al Señor, nuestros hermanos en Rusia, Irak, Bagdad, Sudán, Pakistán, Afganistán, a Uzbekistán, a Siria, al Líbano, al Tolima. Que Dios los bendiga grandemente, Países Bajos, Checoslovaquia, Eslovenia. A todos los bendigo en el poderoso nombre de Jesús. A nuestros hermanos en Filipinas, en Camboya, en Singapur, Tailandia, Finlandia, Suecia, Escocia, Mongolia. Dios bendiga a todos allá en el poderoso nombre de Jesucristo. También que nuestro Dios bendiga a nuestro hermano Lin Wan Junpei en China. Hermano Lin Wan Junpei, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí escuchando esta transmisión, porque estoy seguro que Dios va a traer una poderosa palabra que nos va a impactar a todos nosotros. Ahora quiero saludar también a nuestros queridos hermanos y siervos en el país de México, lindo país de México. Nuestros hermanos país de República Dominicana, Senegal, Haití. Que Dios bendiga a nuestros amados en Puerto Rico. También nuestros siervos en Panamá. Dios los bendiga. Que Dios bendiga también a nuestros siervos en Colombia, Costa Rica, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Perú, Ecuador. Allá nuestros hermanos de amada nación Argentina que amo mucho. Dios bendiga a nuestros amados siervos de la Argentina y que Dios bendiga también a nuestros amados siervos en Brasil, a toda esa hermosa población. Ya se encuentra con nosotros en esta hora nuestro amado profeta Hugo Alberto Urquiza. Dios te bendiga, profeta, bienvenido. Creo que hoy va a hacer Dios algo extraordinario, algo maravilloso. Estoy seguro que va a suceder hoy en este evento, en lo que el Espíritu de Dios va a glorificarse y va a hacer con cada uno de nosotros. Así que estoy más que convencido que Él se va a mover de una manera poderosa y especial. Mi amado apóstol y profeta amigo, vamos a estar bajo un tema bastante fuerte y es por qué Saúl quería matar a quien Dios le había puesto a ayudar. Y vamos a relacionar esto tan fuerte que va a acontecer en este mensaje con muchos ministros de Dios hoy que
cuando Dios nos envía a alguien, lo vemos como una amenaza y en vez de permitirnos que nos ayuden, nos convertimos en la peor herramienta destructiva. Entonces es bien fuerte para todos. Adelante, mi amado apóstol, profeta. Saluda a la gente y en un momento ya le damos inicio, introducción a este tema. Adelante. Amén, amado, que Dios los bendiga a cada uno de los oyentes, los que están conectados, los que se van a conectar en distintas partes del mundo. Damos gracias a Dios. Vamos a compartir este mensaje. Sí, amado, es que este tema justamente, apóstol, es una realidad hoy. Hoy es una realidad. Hoy vivimos este flagelo dentro de la iglesia y que debemos sacarlo del ocultismo donde se encuentra para exponerlo delante de Dios para que haya una restauración a la iglesia. Amén. Amén. Bien, para todos los espectadores que están ahí en el universo, quiero hablarle un poco de la historia de Saúl. Saúl fue el primer rey escogido por Dios para Israel. Y a mí me impacta, me llama mucho la atención de que algunos piensan que Saúl no calificaba para ser rey. Y la Biblia nos enseña y el mismo Dios narra que Saúl sí calificaba para ser rey. Y de hecho que Dios le dio señales a Saúl cuando los burros, las asnas del papá de Saúl se perdieron. Dios le dice, te las vas a encontrar en tal parte y te van a hablar para que tú sepas que soy yo, Dios, que te escogí. Y después de todo esto, dice que Saúl era el más listo y preparado de Israel. Dice que era alto, hermoso, de gran semblante y era listo. Y Dios llama a Samuel y le dice, úngeme a este por príncipe de Israel. Pero hoy vamos a mirar algunos puntos, vamos a mirar 5 puntos y bajo esos 5 puntos vamos a estar con el profeta ya impartiendo ya por qué Saúl perdió lo que Dios le entregó. Entonces vamos a mirar que cada una de las vidas de estos reyes están escritas en los libros de la Biblia, para que nos sirva a nosotros como ejemplo. Y ellos van a ser el espejo de nosotros para que nosotros no caigamos en el mismo abismo que ellos cayeron. Aún teniéndolo todo, terminaron sin nada. La diferencia está que ellos se salvaron por una promesa, pero tú y yo no somos Israel para morir y salvarnos porque Dios lo prometió. Tú y yo tenemos que perseverar hasta el fin, pelearla. Entonces no podemos descuidar lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos porque podemos perderlo. Entonces es bien tremendo esto porque la historia dice que Saúl lo tenía todo. Cuando te digo de todo, es todo. Pero al final vemos a un hombre que lo tenía todo morir miserablemente. Qué triste es saber que un hombre de Dios tenga un llamado, que el mismo Dios lo llamó, lo seleccionó y lo escogió. Pero que de pronto sus pasos en el camino no quisieron caminar hacia el diseño que le entregaron, hacia lo que le dijeron que tenía que hacer, sino que él quiso hacer lo que él creía que debía hacer él y que no necesitaba de nadie para hacer lo que tenía que hacer, usurpar el lugar ajeno y hacer lo que le daba la gana para saber que al final termina sin nada.
Entonces nosotros no queremos ser parte de esa historia, de aquellos que empezaron algo con Dios, que fueron llamados por Dios, que gozaron de la presencia, del poder de Dios, del respaldo soberano de Dios. Pero al final, vemos una historia triste. Que Dios nos ayude, profeta, y que nosotros no caigamos en un abismo de esa magnitud. Entonces, el primer punto en el cual vamos a darle inicio nosotros es el llamado divino de Dios. Dios, en primera de Samuel, capítulo 9, versículos 16 y 17, Dios llamó, ungió, mandó que ungieran a Saúl. Amén. Y entonces vamos a enfocarnos en aquellos hombres que somos o son llamados directamente por Dios. Entonces estamos bajo el primer punto, que es el llamado divino que Dios le hizo a Saúl. Mi pregunta ahora es, ¿cuántos de nosotros que estamos en este camino tenemos un llamado divino que no nos escogió una religión, que no nos escogió un hombre común, que no nos escogió un presidente, ni un papa, ni un gobernador, ni un alcalde, ni un concejal? Nos escogió, nos llamó el Rey de Reyes, porque su palabra dice que nuestro llamado es santo. En el Hebreos capítulo 3 dice, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Entonces, quien nos llamó fue directamente el Dios del cielo, como llamó a nuestro amigo Saúl. Pero ahora vamos a mirar qué fue lo que Saúl hizo, aún sabiendo que lo tenía todo, que Dios lo había llamado y que Dios lo había dotado de todo, para que la historia de Saúl al final no fuera una historia tan triste como la que hoy conocemos, sino que la historia de Saúl fuera una historia que marcara la diferencia. Pero aquí vemos una historia marcada de una diferencia, y es de un hombre que hace todo lo que Dios no le quiere que haga. Adelante, profeta. Amén, amado. Reflexionando sobre este tema, que es un tema bastante, como dije al principio, actualizado en nuestras vidas, nos encontramos con que, porque mucha gente y muchos predicadores muchas veces de manera, digamos, tratando de figurar, hacer una figura, una imagen, a veces se extralimitan en algunas expresiones en sus prédicas, y todo es no, porque la gente eligió a Saúl. La gente no eligió a Saúl lo eligió Dios. La gente le pidió a Dios un rey, pero al rey lo eligió Dios. Eso es algo que tenemos que tener siempre en cuenta, porque cuando nosotros no entendemos esa paradoja que parece que como que la gente tiene poder para... No, la gente no tiene poder para nada. Que la gente escoja un líder es una cosa, pero el líder no se sostendrá si Dios no lo llamó. Esto es muy simple, porque la Biblia dice que nadie puede burlar a Dios. Entonces, entrando en el tema de Saúl, el escogido, no era cualquiera parecido Saúl. Saúl era un buen guerrero. Si está ahí conmigo, diga, era un buen guerrero, era un hombre pero de armas. Saúl era un hombre que sobresalía sobre todo, su estampa, su estirpe, era un hombre que sobresalía sobre los demás. No escogimos uno, no. Era alguien en quien Dios sabía que había un gran poder si se direccionaba con Dios. El problema de Saúl es que se salió fuera del propósito de Dios, fuera de la horma de Dios, por causa de mirar o de hacer lo que la gente quería. Ahí está el problema.
La gente no escogió al rey, pero el rey escogió hacerle caso a la gente. Tenemos hoy líderes que hacen y se mueven conforme la gente les va direccionando. Que hoy tenemos profetas, por ejemplo, que te están mirando cuando te sueltan una palabra y si tú hiciste una muesca de, es así, ahí comienzan a darte, es todo adivinación. ¿Por qué? Porque esta maldición viene desde todos los tiempos. El hombre rindiéndose ante otra cosa que no sea Dios. Adán lo hizo con Eva. Y la historia nos marca que siempre ha habido. Abraham, el padre de la fe, lo hizo con Sara, cuando tuvo un hijo con la esclava. Todo marca que siempre el ser humano es tendiente a hacer cosas que no le son permitidas. Hoy, Dios, justamente porque esto que estamos hablando aquí es del Espíritu, yo le voy a decir por qué. Yo lo llamé hoy al apóstol, porque le iba a decir, apóstol, ¿qué tal si hacemos un vivo juntos, hablamos algo? Y no me pude comunicar con él. Después él me llama y estando hablando me dice, hoy tengo un vivo así, dice, ¿por qué no te conectás conmigo para hablar de un tema que tengo ahí? Digo, esto es de Dios, hermano, yo hacía media hora que estaba tratando de comunicarme con vos para hablar justamente. No sabía el tema, no sabía de qué se trataba, pero sí sabía que Dios quería que hiciéramos algo juntos. Bien, gloria a Dios. Esta mañana Dios me hablaba justamente de lo que estaba hablando apóstol, justamente el propósito para tu vida. El problema de estos líderes como Saúl es que nunca entendieron el propósito para su vida. Ellos no entendieron que no fueron puestos para ser rey de Israel, sino que fue puesto para gobernar al pueblo de Dios. Ahí está la diferencia. Dios no te llamó para que seas el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro o el como te llames. Dios te llamó para que entiendas que Dios te preparó para liderar a su pueblo, a su iglesia. Eso es lo que el líder tiene que tener siempre en cuenta. No sé si está de acuerdo conmigo, apóstol. Amén. Bueno, hay algo interesante. Vamos a empezar a profundizar este mensaje en esta hora, que a mí me llama poderosamente la atención, que aún Dios, habiendo escogido a Saúl, habiendo seleccionado a Saúl, ahora suele suceder que Dios le entrega el diseño, porque la Biblia dice algo que los predicadores mienten. Dice que Saúl apareció de cualquier forma y que era bla, bla, bla. La Biblia dice que Jehová escuchó el clamor de Israel. Lo primero que Dios hace es escuchar el dolor del pueblo. Y entonces Dios, viendo el sufrimiento de su pueblo, se busca a alguien que tuviera la capacidad, la experiencia y la gallardía para guiar su pueblo. Y ahora viene Dios y le entrega un diseño a Saúl. Y el diseño Dios se lo entrega claro, perfecto, preciso y conciso a Saúl. Pero ¿qué sucede cuando Saúl tiene el diseño en la mano? Saúl toma el diseño, lo dobla y lo tira a un lado. Y cuando Saúl toma el diseño de Dios, lo dobla y lo tira a un lado, entonces Saúl perdió la comunión y la relación con Dios. Y cuando perdió la relación y la comunión con Dios, dejó de escuchar arriba para escuchar abajo, como decía el profeta. Amén. Dejó de escuchar a Dios para escuchar al pueblo, a los hombres que él tenía a su cargo. Y resulta que al pueblo de Dios no se le puede guiar sin la revelación o el conducto del Espíritu Santo. Entonces viene Saúl, pierde la relación con Dios y pierde la comunión con Dios. Entonces ya le acaba de dar de entrada a las tinieblas.
Y viene un espíritu enviado de parte de Dios, ni siquiera del diablo. Dice que el espíritu lo atormentaba de parte de Jehová a ver si él se devolvía. Y Saúl, en vez de detenerse, de hacer un shalab y devolverse a Dios, Saúl continuaba echando hacia adelante. Entonces, Dios ahora hace un plan. Le voy a colocar a alguien que yo tengo en el diseño para que le ayude. Y su nombre era David. Pero cuando Saúl ve que Dios empieza a usar a David, aún a favor de él, David tocaba, el demonio se iba y Saúl se apaciguaba. Luego Dios empieza a adentrar a David dentro del terreno para poder ayudar a Saúl, para que el pueblo de Israel no pereciera. Porque Dios no estaba mandando a David para que ayudara a Saúl. Dios estaba enviando a David, era para salvar a su pueblo, para que ayudara a su pueblo. Pero el pastor, el rey, el líder de ese pueblo, como había perdido la comunión, la comunicación, la relación con Dios, él no podía ver, no podía percibir que David no representaba una amenaza para él, que David no era su enemigo, sino que David era un aliado que Dios había enviado para ayudarlo a él y ayudar a su pueblo. Mi pregunta aquí es para muchos pastores, para muchos ministros, que cuando Dios les envía a alguien para que les ayude, en vez de verlo como una bendición de parte de Dios, lo empiezan a ver como una amenaza. Y Saúl empezó a ver a David como una amenaza. David no tenía que destronar a Saúl. David no tenía que hacer nada contra Saúl, porque David había sido enviado, era para ayudar al pueblo de Dios que Saúl no quería ayudar. Pero ¿cómo que no quería ayudar si era rey? Porque cuando tú dejas de hacerle caso al jefe, significa que no te interesa absolutamente nada. Entonces el pueblo empezó a tener problemas, porque Saúl empieza a perseguir a David y el pueblo queda sin dirección. Yo le hago una pregunta a aquellos pastores, a aquellos ministros, a aquellos hombres de Dios. ¿A quién te ha enviado Dios para que te ayude, para que ayude a su pueblo? Y en vez de darle autorizaciones para que trabajen, de ayudarlos, de animarlos, más bien tú te has convertido en la peor pesadilla, en la peor piedra de tropiezo de ese siervo que Dios mandó a tu congregación a ayudarte, porque lo ves como si fuera la peor amenaza, porque tienes temor a que te destronen o a que te quiten el reino que tú tienes, cuando tú tienes que entender que Dios pone y quita reyes cuando Él quiera. Si nosotros entendiéramos que Dios pone y quita reyes cuando Él quiera, nosotros, en vez de ver como una amenaza a quien Dios nos envía, le abriríamos las puertas y permitiríamos que nos ayudaran a echar hacia adelante la obra de Dios. Líder que me estás viendo, hermano que me estás viendo, usted puede hablar en lengua, su calabazú, carrambo, todo lo que quiera. Usted se puede creer el mejor espiritualmente. Pero si usted ha perdido la comunicación con Dios y la dirección de Dios, usted va a cometer los mismos errores que cometió Saúl. Que cuando Dios le dijo, ve y mata todo esto y no dejes a nadie vivo, entonces, en vez de asumir tu responsabilidad, siempre buscas a quién culpar. El pueblo le perdonó y Dios le dijo, pero yo no le hablé al pueblo.
Yo te hablé a ti. ¿Por qué siempre tienes que hacer lo que dice el pueblo? Cuando yo soy quien te entregué el diseño para que tú guíes mi pueblo. Entonces, hay cristianos que no han entendido, hay ministros, hay líderes que no han entendido que Dios los puso para ser guiados por el Espíritu Santo para guiar al pueblo, no para que el pueblo los guíe a ellos. Adelante, profeta. Qué triste que es, apóstol, cuando nos encontramos con varones que han sido usados por Dios, ungidos por Dios, que creen aún que Dios sigue estando con ellos y no está Dios ya, que era lo que le pasaba a Saúl. Yo, analizando esto, lo primero que a un líder le ocurre para figurarlo a la imagen de Saúl es el celo. Que al líder le dé celo es la primera expresión de que Dios ya no está, de que Dios ya se apartó. Dice que Saúl tuvo celo porque la gente alababa grandemente a David, porque el pueblo, a los ojos del pueblo, él era un hombre venerado. Entonces Saúl vio eso y tomó celo y comenzó a querer matarlo porque entendió que Jehová estaba con David y ya no estaba con él. Hay muchos líderes que no aceptan la ayuda que Dios envía, que despotrican, que humillan a la gente, los tienen en poco, porque no, Dios me va a mandar a este que es un portero. Bueno, sí, ese portero tiene la unción para ayudarte a ti. Esa mujer, esa anciana que está ahí, que solamente está orando, tiene la unción para sostener tu ministerio. Hay gente que no entiende que Dios no hace acepción de personas. No porque el título, los títulos, vos con el título no vas a ningún lado. Nosotros a mí muchas veces me dicen, pero vos te haces llamar profeta y apóstol. Yo te voy a explicar algo, le digo. Yo soy profeta porque Dios lo dijo, no porque yo lo dije, sino porque Dios lo dijo. Y soy apóstol por consecuencia de ser profeta. Justamente el ser profeta me lleva a ser apóstol porque tengo una designación, tengo un mandato, tengo algo que hacer. Pero ese título a mí no me va a servir mañana para echar fuera un demonio ni para orar por una... No, eso no me sirve para nada. Ese título solamente es por respeto a aquel que me llamó. La Biblia dice, el que a vosotros, el que te recibe a ti, apóstol Junito, el que te recibe a ti, recibe al que te envió. Y el que te envió recibe, y el que recibe al que te envió recibe a Dios, que es el que hace todas las cosas por sobre todas las cosas. Entonces, amén. Nosotros cuando no tenemos la noción, criticamos a los siervos de Dios, criticamos, no me gusta esto, lo critico, no me gusta aquello, lo critico. ¿Y por qué no pensamos que de repente es a nosotros a quien no se nos reveló? Que de repente los ignorantes somos nosotros que no podemos ver lo que el apóstol Junito está predicando. Entonces yo debo ser una persona coherente. Hoy tenemos un liderazgo como Saúl, gente que cree que es la última Coca-Cola del desierto, que Dios no va a levantar a nadie más, que no puede haber otro mayor que él. ¿Qué pasa? Vos fíjate lo que hace Saúl. Cuando David va a enfrentar a Goliat, lo primero que hace Saúl es sacarse la armadura y dársela a David. O sea, lo que le estaba diciendo Saúl, vos tenés que tener la misma vestidura, vos tenés que tener la unción que yo tengo para enfrentar a David. Y no era esa unción la que Dios quería, sino que David tenía su propia unción para derribar al gigante. A veces nosotros no entendemos que no es como yo digo como líder, no, de repente el otro lo hace diferente, pero Dios lo ungió para hacerlo. Debemos respetar los ministerios, apóstoles, volver nuevamente al rudimento de la iglesia de Cristo, en la que había respeto por los ministros, por todos los ministros, tanto sean el pastor como el apóstol, o así como el portero, como el laico, como tener respeto. Lo que perdió cuando Dios se apartó de Saúl, perdió el respeto por los hombres de Dios, por la gente ungida. Él sabía que David tenía a Dios, él lo sabía, y por eso le produjo celo, y la gente también lo sabía, y la gente alababa. Cuando dice la Biblia que empezaron a cantar, mira a Saúl, 10.000 a David, listo. Eso fue el detonante para que comenzara a querer matarlo. Cuando la gente, a mí me pasó, apóstol, permitime un segundito más, a mí me pasó, cuando yo comencé el evangelio, cuando
comencé a predicar, entró el celo en la iglesia hacia el líder. Y el líder me sentó. Y el portero, el portero no sabía leer ni escribir, él solamente amaba a Dios, era un hombre con un corazón divino. Y un día me dice, hermano Huguito, ¿usted por qué no predica más? Le digo, no sé, amado, le digo, ¿por qué no predico? Dice, porque yo hablé con el pastor, me dice. Y le dije, ¿por qué el hermano Huguito no está predicando? Porque cuando usted habla, le dice, yo no entiendo nada. Cuando habla el otro pastor, tampoco, pero cuando habla el hermano Huguito, yo sí entiendo. Y yo le dije, hermano, en vez de ayudarme, me enterraste más todavía, porque ahora sí que, chao, no predico más. Porque ese es el celo de los que creen que tienen la unción única, que Dios no puede levantar a otra persona. Saúl creía que él era el rey escogido y ya listo, nadie más. Pero Dios es sabio y Dios sabe por qué. Cuando luego más tarde analicemos un poco la vida de David, vamos a hablar, este tema lo vamos a volver a traer otra vez a presente para poder relacionarlo con la prédica. ¿Verdad, apóstol? Bueno, punto número 2. Punto número 2. La envidia se apoderó de Saúl y le hizo pensar que él era el único indispensable. Exacto, ahí está. Entonces, cuando la envidia se apodera de un ministro de Dios, significa que el corazón de este se endurece porque ya Dios, el Dios de amor, ya no está en él. Y entonces ya este no camina por revelación, no camina porque Dios le diga qué hacer, sino que él camina por lo que él cree o piensa que debe hacer. Entonces la envidia se apodera de Saúl a tal forma que a Saúl a David lo tuvieron que sacar por una ventana, lo tuvieron que bajar a escondida para que Saúl no le viera, porque ya en su corazón Saúl quería matar a David. Y luego ya no solamente lo planeaba en su corazón, sino que ahora públicamente da la orden de hacerle daño a David. Y yo te voy a decir a ti que me estás viendo en el mundo entero. Hay pastores, hay líderes y ministros que ya perdimos toda comunicación, toda relación con Dios, y por eso la envidia que hay en nosotros se despierta. Satanás la despierta. ¿Sabes por qué? Como decía el profeta, porque Saúl ya sabía que Dios no estaba con él, sino que él ya se había enterado que Dios estaba con David. Y entonces muchas veces nosotros vemos como amenaza a aquel que Dios nos envía para ayudarnos. Amén. Simplemente porque no queremos doblegar nuestro corazón, no queremos humillarnos a la presencia de Dios y reconocer que nosotros somos el problema. Entonces Saúl siguió echándole para adelante al problema, y sabiendo que era un hombre inteligente, tenía todas las capacidades dadas, las cualidades, él se hubiese podido detener y arreglar todo lo que fue un fiasco antes de que fuera tarde. ¿Cuántos ministros estamos queriendo destruir a quien Dios nos envió para que nos ayuden? Y nosotros con el apóstol hemos sido testigos porque hemos ido a muchos lugares, a varios países, y nos han echado simplemente por hacer lo que el Dios del cielo dice, no lo que el hombre quiera que se haga. Amén. Nos han sacado a patadas de ahí. Y Dios, con todo eso que el diablo ha querido avergonzarnos, nunca lo pudo lograr el diablo, porque amén, Dios siempre nos respaldó. Escúchame bien, tú que estás ahí. Si tienes un líder, si tienes un pastor
a alguien que tú estés bajo su cobertura y este le está haciendo lo mismo que dice la Biblia aquí y se ha levantado contra usted, usted no se vaya a levantar contra ese líder, sino que usted más bien sujétese al Dios del cielo y a todas las ordenanzas que le den, para que al final usted vea la gloria de Dios. David al final vio la gloria de Dios. Amén. Pero no vaya a pensar que David la tuvo fácil, porque cuando la envidia se apoderó de Saúl, David tuvo que esconderse, David tuvo que huir. Usted no levante la mano, no levante la voz contra el líder que Dios le puso, porque quizás Dios lo está probando a usted también. Y entonces Saúl no quiso entender, porque él sabía que Dios estaba con David, pero no quiso aceptar, sino que él se creía indispensable. Y la envidia se apoderó de Saúl. Hoy lo invito a reflexionar. Sane su corazón. Saque de él la raíz de amargura que tenga contra alguien. No lo mire como una amenaza. Mírelo como el que Dios envió para ayudarlo a usted y ayudar la obra del Señor. Ábrale los brazos y deje que el Espíritu Santo se glorifique. La envidia no puede ser aliada suya. La envidia no puede ser nuestra amiga, nuestra compañera. Quien tiene que ser aliado de nosotros es el Señor Dios del cielo, Jesucristo. El Espíritu Santo debe ser el aliado de nosotros para que no perdamos la revelación, para que no perdamos la comunicación como la perdió Saúl. Invitemos al Espíritu Santo que llene los vacíos que se necesitan para que las tinieblas no los llene con rencor, ni los llene con envidia. Amén. No mires como una amenaza a quien Dios te puso. Míralo como la bendición que tú necesitas para llegar a la meta, para cumplir el diseño que Dios te entregó en las manos. Adelante, profeta. Amén, amado, amén. Yo estaba reflexionando sobre lo que estabas diciendo, una gran verdad, obviamente. La Biblia es clara, lo que hemos tenido que vivir, lo que hemos tenido que enfrentar, de gente que, si nosotros tuviéramos la convicción, apóstol, de que Dios nos mandó con este mandato, que valga la redundancia, ya hubiéramos tirado la toalla hace muchos años, porque de verdad que nos han apaleado de todos lados, pero damos gracias a Dios porque Él es el que nos fortalece, Él es el que nos lleva. Y fíjate vos, qué fuerte que es ese espíritu de envidia que vos declarabas a través de la vida de Saúl hacia su siervo también, David, que en un momento casi lo apodera a David esa envidia. Cuando están en la cueva, que David está ahí adentro de oculto y que lo podía haber matado, él tuvo que luchar justamente contra ese demonio que lo que tenía Saúl. Porque si lo que tenía Saúl se apoderaba de David, David lo mataba a Saúl ahí. Listo. Pero gracias a Dios que Dios lo rescató a David. Y dijo, no sea yo que toque al ungido de Jehová. Cuando un hombre de Dios está ajeno a la envidia, siempre, aunque la otra persona, uno vea que ya no está Dios con él, lo sigue respetando como un siervo de Dios. Justamente lo que vos decías, no te levantes contra el siervo. No. Ora a Dios, ora por él, para que Dios lo vuelva otra vez al redil, que lo vuelva otra vez, que él pueda volver, porque la Biblia dice, paraos en los caminos, dice, paraos. Y hay cosas que a veces, primero pararse, detenerse. Segundo dice, esto es maravilloso, dice, preguntar, mirar y ver. Tres cosas cuando nos paramos, nos detenemos porque entendemos que hemos perdido el rumbo. Tres cosas que debemos tener en cuenta para matar la envidia. Primero, preguntar, tener referentes, gente a quien yo pueda preguntar. Segundo, dice mirar. Y tercero, ve. O sea que hay gente que mira pero no ve, apóstol. Como está escrito la palabra, dice, ve, a mí Dios me dijo, el mandato mío fue, ve y saca. Al que tiene ojos,
y no ve, y al que tiene oídos y no oye. O sea, hay gente que mira pero no ve. Entonces hay tres pasos importantes: preguntar, mirar y ver. Eso es lo que rompe la envidia, porque cuando vos haces esto, te volvés a reconciliar con Dios, porque es Dios. Lo que ves es a Dios. Dios, vos ves, dice el Señor Jesús, dijo, nada puede hacer el Hijo sino lo que ve hacer a su Padre. La guía que nosotros como ministros tenemos es ver lo que el Padre hace, es contemplar a Dios para poder entender y traerlo a la tierra, recodificarlo en la tierra para poder liderar a un pueblo que le pertenece al único y verdadero Dios y no hay otro. Entonces, Amén. mi hermano, la envidia es un ente muy fuerte que se debe derribar y únicamente se derriba cuando yo entiendo que estoy desviado, me detengo, pregunto, miro y veo, y entonces la gloria va a descender. Amén, Amén. apóstol. Mira que mientras usted estaba hablando ahí, amado, se me vino algo tremendo a la cabeza lo que tú decías, amado, que ese espíritu estuvo a punto de poseer a David. Porque mira, en la parte de atrás, Saúl dice, el pueblo perdonó, porque Saúl había escuchado al pueblo. Y en la cueva había uno del pueblo que venía y estaba dentro de la cueva. Y él le dice a David, ahí está tu enemigo, hay que darle muerte. O sea, ese espíritu buscó un transporte, se trasladó hasta la cueva donde estaba Saúl y quiso usar a alguien para aconsejarlo, porque este personaje que estaba ahí pensaba que David era igual a Saúl, que David le hacía caso al hombre, al pueblo, no a Dios. Y David le responde con la palabra, que Dios me guarde de tocar el ungido de Jehová. Yo quiero hacerle una pregunta a los que me están viendo. ¿A quién está usted escuchando? ¿A alguien que esté en un nivel más bajo espiritual que el suyo? ¿O a alguien que le traiga revelación porque tiene conexión con el Dios del cielo? Ahí está, amado, así es. Saúl estaba escuchando al pueblo porque había perdido comunicación con el jefe. Pero David no escuchó al pueblo o a este señor porque él tenía comunicación con el jefe. Y David le dice, mira, te voy a decir una cosa, que el jefe me guarde, que él me libre de tocar al ungido de Jehová. Amén. Ahora, la gran pregunta que yo te hago en esta hora es, ¿a quién estás escuchando? ¿A alguien que no esté a tu nivel para guiarte con un buen consejo? ¿O a alguien que realmente tenga el nivel para darte un consejo que no te convierta en enemigo de Dios ni en un instrumento del enemigo? Entonces, este personaje se había convertido en un instrumento del enemigo y tentó a David, porque David fue tentado. Y David dice la palabra que fue después de que había sucedido todo esto, porque había sido tentado, y dice que rasgó el borde del vestido de Saúl, y dice que Dios lo turbó. Pero ¿sabes qué salvó a David? Que David había dicho que Dios me libre. David Amén. se había amarrado a una palabra y la había puesto como escudo, y esa palabra lo protegió a David, que Dios me libre de tocar el ungido de Jehová. Pero ahora escuche bien a esto. El dardo quedó ahí, porque David después va y rasga el manto de Saúl. Y Dios lo turbó. En hebreo la palabra turbar significa lo enloqueció. Dios lo enloqueció. O sea, David perdió el camino de lo que iba a hacer. Entonces yo quiero preguntarle hoy a usted, ¿quién le está dando consejos a usted que no son de bendición, sino que los llevan
a ser enemigos de Dios y amigos del fracaso. Deus abençoe, iglesia. A paz, Señor Jesús Cristo. Entonces, Dios turba a David o sea, le trunca el camino para que David no cometa estos errores. Y hoy yo le voy a decir a todos los espectadores del mundo entero que nos están viendo, si te vas a escuchar a alguien, acércate a alguien que tenga contacto con el cielo. Acércate a alguien que tenga comunicación directa con Dios. No puedes caminar, no puedes recibir consejos de personas que hayan perdido la comunicación con el cielo. Dios te bendiga, amado apóstol Orlando. Un abrazo. Entonces, tenga cuidado usted. Tenga cuidado usted. Porque no sea que ese espíritu venga y lo contagie y usted termine cometiendo los mismos errores que cometió Saúl. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude y nos cuide. Profeta, el punto número 3 es, esto es tremendo, Saúl pensó que tenía la autoridad para hacer lo que le daba la gana. Saúl pensó que tenía autoridad para hacer lo que le daba la gana. Es el punto número 3. Como hay muchos ministros, líderes, que dicen que ellos no se sujetan al hombre, que se sujetan solo a Dios. Pero escucha bien a esto. El único que tenía permiso de entrar al lugar santo o al lugar santísimo era el profeta de Dios. El rey no podía entrar a hacer nada ahí. Y entonces el profeta se fue a la presencia de Dios a hacer lo que él tenía que hacer para que el que tenía comunicación con él lo guiara. Y Saúl, como vio que él se estaba demorando, ¿qué hizo Saúl? Se fue y se metió allá. Y cuando viene el profeta le dice, ¿qué has hecho? Ah, no, pero como tú te demoraste 3 días, yo soy el rey. Yo puedo hacer lo que me da la gana porque soy el rey. Yo fui, tomé los panes, yo fui, ofrecí el holocausto, hice de todo yo. Y el profeta le dice, ahora mismo te has metido en problemas. ¿Sabes por qué? Porque como ya Saúl estaba lleno de envidia, ya Saúl no confiaba en nadie porque había perdido revelación con Dios. Entonces se convirtió en el hombre pulpo. Hago lo que quiero, como quiero, y yo tengo la capacidad para hacerlo todo porque no voy a usar a nadie. Porque no quiero que nadie venga a intrometerse en mi trono, en lo que yo estoy haciendo. Y Saúl no esperó al profeta, no se sujetó a la orden de Dios, ni a la orden del hombre que Dios le había puesto como guía, que eran los ojos de él. Y Saúl creyó que podía hacer lo que le daba la gana. Y ahora vamos a mirar el triste desenlace de los que no se sujetan a nadie y no obedecen a nadie. ¿Sabes qué hace Dios? Te dice, todavía sigues con ese. Yo lo he desechado. Escucha bien. El que no se sujeta a quien Dios puso, Dios se aparta de él. Por más bonitos vestidos religiosos que tenga, Dios se aparta de él. Adelante, profeta. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Yo estaba recién reflexionando porque es la realidad que vivimos hoy. Vos a cualquier congregación hoy, todo el mundo anda profetizando, todos saben lo que es profecía, pero son profecías de hombre que no tienen cumplimiento. Porque hoy los pastores, como no la gente anda buscando lo profético, se ponen a profetizar ellos, pensando que pueden hacer lo que quieran. Y digo pastores como un ejemplo. Hoy el ministro de una congregación se cree que tiene toda autoridad.
tengo alguna controversia con algunos ministros importantes conocidos a nivel internacional, a nivel mundial, porque hay una palabra que voy a disentir en este momento, por lo que la Biblia y justamente lo que estamos hablando nos revela. Hemos oído la palabra del ministerio quíntuple, años llevamos oyéndolo. El ministerio quíntuple, y para acá. ¿Por qué? Porque el ministerio quíntuple entrona a un ministerio que es el apóstol, lo pone como cabeza, lo cual es incorrecto, porque la Biblia dice que cuando la primera iglesia en Antioquía había maestros y profetas, no había apóstoles, no había pastores, no había evangelistas, había solamente maestros y profetas. Estos ministrando al Espíritu Santo, el Espíritu Santo les dice: apártenme a Saulo y a Bernabé. Y el Espíritu Santo los envió, apóstoles. Cuando tú eres enviado, tú eres un apóstol, envió. Pero ¿de dónde sacó los apóstoles? De maestros. Pablo era un maestro, y de profeta Bernabé era un profeta. ¿Por qué traigo a colación esto, mi hermano? Porque nosotros el mensaje que traemos hoy no es que tenemos ganas de recordar la historia de Saúl o de David, sino que estamos trayendo un mensaje a la iglesia actual, a la iglesia de hoy, a la gente de hoy. Y hay veces que, amado, nos ponemos, yo siempre recuerdo iglesias que conozco de muchos años que decían iglesia pentecostal tanto, iglesia bautista tanto, ahora le cambiaron, le sacaron el bautista, el pentecostal, el carismático y le pusieron apostólica y profética. Pero siguen con los viejos que están adentro, siguen con las mismas mañas de siempre, viejos mañosos que no crecen ni dejan crecer, porque no cambiaron el cartel, cambiaron lo de afuera, pero adentro siguen tan podridos, llenos de huesos podridos como los sepulcros blanqueados. Entonces, nosotros fuimos llamados con una voz profética para desarticular esas artimañas del diablo que sigue hoy presentando a la iglesia. Estamos para eso. No estamos para adornarte una historia, estamos para traerte una rema de Dios a tu vida, a tu corazón. Entonces, mi hermano, hablando lo que decía el apóstol, llevando este mensaje a ese punto, nos encontramos con gente que nunca fue profeta, pero quiere enseñar lo que es ser un profeta, que nunca ha vivido en un reino o en estableciendo algo como apóstol, con un mandato como el apóstol Yunito, que él tiene un mandato de Dios. Él está encabezando un mandato que Dios, del cual yo soy parte gracias a la misericordia de Dios, pero es un mandato de Dios. Entonces eso lo convierte en apóstol, porque ahora no hay nadie que tenga los 5 ministerios, porque eso es imposible. Porque la Biblia dice que los 5 ministerios forman el cuerpo de Cristo. Escucha esto, son las partes, son los órganos vitales que hacen que los demás órganos funcionen. Eso es lo que produce cuando decimos maestro, pastor, evangelista, profeta, son órganos vitales que hacen que los demás órganos funcionen. Si vos lees la Biblia en Efesios capítulo 4, versos 12 y 13, porque nos quedamos con el 11, él mismo constituyó a unos apóstoles. No, seguí leyendo. Dice que estos que fueron comisionados por Dios tienen que educar a los miembros del cuerpo para que los miembros del cuerpo edifiquen justamente al cuerpo, a la iglesia del Señor. O sea, nosotros no podemos decir que tenemos, porque decir que tenemos los 5 ministerios nos estamos haciendo que somos igual que Cristo. Y Cristo dijo, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, o sea, yo tengo la palabra, la palabra, no, tranquilo. Nosotros no tenemos la última Coca-Cola del desierto, pero sí hablamos lo que el Espíritu nos trae para revelarlo a usted. ¿Me entendió? Apóstol. Amén. Mira qué tremendo, amado apóstol, que Dios me trae aquí a colación. Saúl no solamente fue el primer rey de Israel, sino que mira lo que dice, que Saúl, por encima de todos los privilegios que Dios le entregó, Saúl decidió hacer su propio camino y su propia voluntad, mas no lo que estaba plasmado en el diseño. Y después nos
vamos a encontrar a un Saúl perdiendo los privilegios, porque habemos líderes que Dios nos da una orden y nosotros no obedecemos a Dios, sino que cuestionamos a Dios con nuestros hechos. Porque Saúl, si bien tú no lo ves renegando ni refutando a Dios, pero sus hechos lo vemos renegando y refutando lo que Dios le había mandado hacer. Y por eso estamos con el tema, ¿por qué Saúl quería matar a quien Dios le había enviado a ayudar? Porque cuando nosotros no entendemos la visión y no entendemos la revelación y no entendemos el diseño, lastimosamente somos ciegos y enemigos del propósito. Y cuando somos ciegos y enemigos del propósito, cometemos los mismos errores que Saúl cometió, que al final de los tiempos terminamos vestidos como buenos cristianos. Porque Saúl, aunque fue desechado, seguía con las vestiduras de rey. Seguía con la corona de rey. Lo que hoy muchos evangélicos que ya no tienen presencia, ya no hay comunicación con el cielo, ya no hay revelación, pero seguimos con el mismo vestido de buenos cristianos. Seguimos mostrándole a la sociedad que somos cristianos, pero el cristiano que estamos mostrando es externo. Interno no hay nada. Hay odio, rencor, amargura, desobediencia, envidia. Todo esto, celos, todo esto se había apoderado de aquel hombre que había sido escogido por Dios. De Saúl se había apoderado todo esto, a tal punto que aún Jonatán, el hijo de Saúl, sabía que por herencia le tocaba el reinado a él. Pero cuando Dios se le revela a Jonatán, Jonatán le dice a David: solo te voy a pedir un favor. Cuando tú seas rey, salva a mi generación. Escucha esta revelación, amigo. Porque cuando Saúl cortó la relación con Dios, Saúl cortó el lazo, cortó la fuente para el resto de su generación. Mira qué triste. Saúl le truncó la vida al hijo. ¿Cómo termina su hijo? Muerto con él. Porque el mismo Saúl fue quien le heredó la maldición del fracaso a Jonatán. Señores pastores, señores líderes, usted puede orar muy bonito y hablar muy bonito de Dios, pero si usted cortó la relación con Dios, si usted cortó la comunicación con Dios, usted acaba de cortar la fuente para el resto de su generación. Porque le voy a hablar por la Biblia. La palabra dice: mi casa y yo serviremos. Pero si usted corta, entonces su casa también está cortada, porque usted es la fuente y Saúl era la fuente. Y al cortar la relación con la máxima fuente, porque de Dios descendía a Saúl y de Saúl al resto de los suyos, Saúl destruyó a su propio hijo. Ahora yo te hago una pregunta: ¿a cuántos te estás llevando contigo por la necedad? Porque hay personas que si tú te vas al mundo, ellos se van al mundo. Hay personas que si tú mueres, ellos mueren contigo. Tú mueres físicamente, ellos espiritualmente. Y eso le pasó a Jonatán. Saúl mató a su propio hijo porque le cortó la fuente.
Que Dios nos ayude, amado apóstol. Amén. Simplemente porque Saúl le dio por hacer lo que le daba la gana. Ministros de Dios, usted y yo estamos puestos aquí para una cosa, para obedecer al Dios del cielo. Esa mentira que usted se la pasa diciendo que usted no se sujeta al hombre, que porque maldito el hombre confía en el hombre, usted está equivocado. Dios a sus siervos no le llama hombre, le llama hijos o mi siervo. Hombre, ¿sabe quién le llama a Dios? A los que no tienen su presencia. A ellos les llama hombre, hombres mortales. Tenga cuidado, no corte la bendición de su generación. Bendito sea el nombre de Dios. No corte la bendición de su generación. Vamos con el punto número 4, mi amado apóstol. El punto número 4 es: Saúl jamás quiso reconocer que Dios se había apartado de él. Adelante, apóstol. Esa es la falencia mayor, apóstol, y justamente todos estos 3 puntos que hemos hablado tienen como fuente esta: el no reconocer que ya Dios no está. Yo llegó un momento, mi amado, hace unos 5 años, me encontraba, a mí me gusta en la mañana ponerme a escribir en la computadora y hablar con Dios, adorar. En mi relación toda la mañana, estoy toda la mañana con Dios en esa búsqueda, ¿no? Y un día estoy así y le digo: Señor, ¿te sirve lo que yo hago? Yo lo pregunté esperando una respuesta positiva de parte de Dios. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa cuando Dios me dijo no? Entonces, ¿cómo no, Señor? O sea, y me dijo: ¿para qué quiero más iglesias si las que tengo no hacen mi voluntad? Y me llevó a una reflexión y me hizo ver que yo nunca me aparté de la iglesia, pero sí estaba apartado de Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, cuando yo veo esto, yo le clamo a Dios, me tiro de rodillas llorando y le digo: Padre, por lo que tú me dices, yo me he apartado de la cruz. Entonces, Señor, vuélveme al madero, vuélveme otra vez a la cruz, donde nos encontramos. Al mes Dios me sacó para Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, donde estuve 4 años. Y en esos 4 años Dios me volvió nuevamente al madero. Dios me enseñó, fue como pararme en el camino, preguntar, mirar y ver. ¿Para qué? Porque, amados hermanos, a veces tú estás en la iglesia, eres un líder de la iglesia, eres un apóstol, un profeta, un maestro, un pastor. Y la gente viene, tú oras, Dios sana personas, libera personas, predicas, vas a ver alguna célula que tengas por ahí. Pero ese es el todo. Tu vida va a pasar en una ciudad donde tuviste una iglesia y te moriste y fue eso, fuiste pastor de 10 personas. No nos enseña la Biblia que Dios escogió a su siervo para que marquen un tiempo, para que marquen un espacio, para que escriban historia. Cuando vos lees la Biblia, vos te encontrás con hombres escogidos que escribieron la historia. Tenemos gente contemporánea que sigue escribiendo la historia. Muchos ministros, líderes que han escrito libros que escriben historia. ¿Y tú qué haces? Sentado allí en esa iglesia. No, Dios me llamó para estar acá, para orar, para hacerle peso a la silla, mi hermano. Debemos entender que si no reconozco mi enfermedad, yo no puedo ir al doctor.
Si yo no reconozco que Dios ya no está como estaba al principio conmigo, que ya su gloria no es la misma, que ya no siento su presencia como la sentía, que no la vivo, yo debo entender que hay algo que hice mal. Debo pararme en el camino, preguntar, mirar y ver que hay algo que debo solucionar, mi hermano. Algo tengo que restaurar. Hay algo en que me equivoqué, en algún punto me desvié del camino. Hoy, en esta noche, les llamamos a reflexión a los que están viendo y los que van a ver este video, porque luego este video será reproducido a través de YouTube, a través de diferentes redes. Y es tiempo de que tú te preguntes por qué no puedo sentir la presencia como lo sentía. Para mí ha sido maravilloso estos 4 años, a pesar de todo lo sufrido, entre comillas. Hace dos o tres días estaba aquí, justamente en este lugar donde me encuentro ahora. Había puesto un tema que me gusta a mí de adoración, estaba cantándolo. Mi esposa se encontraba sentada de atrás en los sillones, estaba sentada allí. Y de pronto la presencia de Dios se comenzó a manifestar y comenzamos a llorar. Mi esposa y yo estábamos aquí los dos en ese abrazo precioso que muchas veces anhelamos y nos cuesta tener. Pero me pasó algo maravilloso, algo poderoso. Porque estando en esa condición, el Espíritu Santo me habla. Yo llevo muchos años orando, pidiéndole a Dios algo. Quizá para muchos sea una tontería, para otros sea que quién se cree que es. Pero para mí era muy importante, porque la fe tiene que ver con la manera en que yo oiga a Dios. Entonces, yo le dije por años a Dios: Señor, yo quiero conocer tu nombre. Tu nombre son 4 consonantes que los judíos perdieron el sonido y el saber cómo suena, porque no podías tomar el nombre en vano del Señor, no se lo nombró más, y de tanto no nombrarlo, pasaron generaciones y se olvidaron del nombre de Dios, porque le pusieron Adonai, El Shaddai, Elohim, todo alrededor, pero porque no podían nombrar el nombre para no nombrarlo en vano. Y nos olvidamos de cómo sonaba el nombre. Y hoy es una incógnita. Todos decimos Jehová, porque es la forma en que en el español otros Yahvé, pero nadie sabe, solamente Dios. Y yo siempre oré: Señor, y estando en esta condición el otro día en adoración así, me habla el Espíritu Santo y me dice: te revelaré mi nombre. Yo soy una persona que muchos me dicen loco por la forma que tengo de creer. Yo creo, yo no cuestiono, yo listo, me lo dijo Dios, y que reviente el diablo con los demonios, yo le creo a Dios. Y entonces yo dije amén, y me resonó el nombre de Dios en mi cabeza. Me resonó así. Y me dijo: no se lo digas a nadie, pero nunca invoques mi nombre en vano, me dijo. Pero donde yo te mande que lo invoques, yo descenderé. Imagínate, apóstol, esa condición. Vos sabés cómo es el tema. Yo estaba, pero... Y en eso que estábamos así alabando a Dios y llorando con Norma, mi esposa, la música estaba fuerte, yo nombro lo que oí, lo nombro. Mi esposa no me oyó, nadie me oyó, solamente yo ahí. Pero al momento, y hablo delante de la presencia del Espíritu Santo, bendito sea su nombre para siempre. Al momento en que lo nombré, descendió el poder y yo comencé a gritar, a gemir, y Norma junto, los dos a la vez juntos, y Norma no sabía de lo que se trataba el tema. Pero él descendió. Y eso fue algo. ¿Y por qué yo traigo este testimonio a colación de lo que el apóstol está hablando? Porque para que eso ocurra, yo tuve que reconocer que me había apartado de la cruz. Yo tuve que reconocer que me había equivocado, que había errado mi camino. Yo me
paré en el camino, yo pregunté, yo miré y vi. Y Dios trajo su recompensa. Alabado sea su nombre para siempre. ¿Sí me entiende, verdad? ¿Usted me entiende, Amén. apóstol? Algo tremendo, profeta. Mire, ¿cuántas veces Dios le habló al cabeciduro de Saúl? ¿Cuántas veces Dios mandó al profeta que le hablara a Saúl? Amén. Pero Saúl nunca quiso reconocer que Dios le había entregado algo en sus manos. Saúl nunca quiso arrepentirse, nunca quiso oír la voz de Dios. Saúl se las daba de loco pensando que con su forma de comportarse iba a convencer a Dios. Es que el pueblo perdonó, pero no era el pueblo la cabeza. Él era la cabeza. Hay líderes que ya perdieron el respaldo de Dios y están en un lugar porque no quieren reconocer de que Dios no los necesita ahí, ya que no quieren, que no deben estar ahí, que ya perdieron ahí. Y en vez de devolverse y buscar que Dios los encamine nuevamente, siguen siendo los mismos tercos, los mismos cabeciduros, metiendo la cabeza por el mismo lugar y metiendo las patas por lo mismo. Y esto lleva a que Dios deseche a Saúl, porque Saúl nunca quiso reconocer sus errores. Amén. Nunca quiso aceptar. Ahora escuche esto. Porque como Saúl tenía grandes cualidades, Saúl pensaba que el poder de él estaba en las cualidades que tenía. Y hay pastores, profetas, evangelistas, maestros que tienen cualidades que Dios los usa poderosamente. Pero hoy ya no tienen ese poder, pero tienen las cualidades. Y algunos dirían, pero entonces, ¿cómo oro por el enfermo y se sana? Porque la palabra tiene poder. Tú ya no tienes poder. Tú tienes cualidad, pero ya perdiste ese poder. Entonces, como Saúl tenía cualidades, sus cualidades lo hacían sobresalir. Pero ¿sabes algo? La ausencia de gloria, la ausencia de poder, la ausencia de Dios en Saúl lo hacía que el pueblo lo viera no como el hombre de Dios, sino como el Saúl que había perdido el poder, como un dictador. Esto es lo que se va a hacer y esto es lo que yo digo y punto. Y el que no lo haga morirá. Un buen líder no impone. Un buen líder se pone con el pueblo. Un buen líder no envía. Un buen líder va con los enviados. Y eso era lo que David empezó a hacer. Amén. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy día? Que habemos muchos ministros, muchos cristianos que no queremos reconocer que hemos perdido la razón, que hemos perdido la relación con Dios, que hemos perdido la comunicación con el cielo. Oh, que yo me he visto como una buena cristiana. Yo me he visto como un buen cristiano. Te puedes vestir como quieras. En mi país hay un dicho que dice que aunque la mona se queda, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Tú y yo, si perdimos la presencia de Dios, podemos tener las cualidades que quiere, hacer todo lo que queramos, que al final se verá el resultado. Así de sencillo. Y vuelvo y le repito, cuando se pierde la presencia de Dios, cuando se pierde la relación, lo único que nace es un necio que le están diciendo no vayas por ahí, este es el camino, devuélvete y sigue metiendo la cabeza por ahí, porque el único que nos puede convencer se llama el Espíritu Santo de Dios.
Dice Amén. que Él nos convencerá de todo pecado. Pero si ya no hay relación, ¿quién nos va a convencer? Nadie. Amén. Lastimosamente, hay muchos ministros que ya no caminan con la guía del Espíritu Santo porque Él ya no está. Es una pena, es una tristeza. Y hoy vemos pastores amenazando. Los viejos Saúl. Saúl amenazaba que vamos a ir a pelear y que coma muere. Y hay pastores amenazando hermanos, teniéndolos ahí amarrados bajo amenaza. Que Dios nos ayude. Amén. Punto número 5. Su final debe ser un espejo para nosotros, donde podamos ver a un Dios que nos invita a reconocer nuestros errores, donde nosotros podamos ver al espíritu de fracaso que se apodera de nosotros. Adelante, profeta. Yo escribí ayer creo que escribí, no confundas, tienes que entender, los sabios son los que buscan la sabiduría, pero los necios piensan haberla encontrado. Por eso, hay quienes hablan sabiduría en su necedad y otros hablan necedades para otros en su sabiduría. ¿Cuál es el tema de esta palabra? Lo que tú decías justamente tiene que ver con esto, mi hermano. Si nosotros no entendemos cuál es el propósito verdadero de nuestra vida en Dios, quiénes somos en Dios. Vos me conocés, apóstol, vos sabés que yo he sido también un cabeceduro, me parece que más cabezón que Saúl. Yo soy un hombre cabezón, un hombre, quizá, y hasta a veces por el temor a fallarle a Dios, me he vuelto cabezón. Hay muchos líderes que se vuelven cabezones por el hecho de tener temor de fallarle a Dios. Pero eso habla de duda, no habla de fe, porque la fe es mucho más profunda. Yo creo que la gente ya entendió bien cuál es el propósito de este mensaje, porque se ha explayado durante hora y moneda bien profundamente lo que Dios ha hablado y ha establecido a través de la palabra que está exponiendo el apóstol y de la cual me permite participar. Entonces, yo creo que es tiempo de que reconozcamos que necesitamos volvernos nuevamente a la fuente, apóstol. Volver nuevamente al rudimento de la palabra, a la comunión, al temor. Porque hoy tenemos iglesias que no tienen temor de Dios, que no hay comunión, no hay comunicación. Yo me gozaba hace una semana solté una palabra profética en un vivo que estaba haciendo hacia un varón de allí, de Estados Unidos, de Nebraska. En el fin de semana iba a Miami a una conferencia con su apóstol. Y justamente predicando estaba allí un apóstol de aquí de Argentina, de aquí de mi provincia también. Estaba predicando justamente en esa iglesia. Y yo le dije, le solté por Dios, a través de Dios, una palabra que era lo que iba a ocurrir. El día lunes él me manda un mensaje diciendo que justamente tal cual con las palabras proféticas se había cumplido como Dios le había hablado. Y el hombre hacía énfasis y ponía y decía, usted es un profeta de Dios. Entonces yo me quedé pensando, yo soy un profeta de Dios, ok, gloria al Señor. ¿Y los demás qué? ¿Dónde ponemos a los demás que profetizan y no se cumple? ¿En qué lugar lo ponemos? ¿Cómo lo ponemos? ¿Como un profeta que se equivocó, que erró, falso, no falso? ¿Cómo lo? Y no solamente cómo lo ponemos, sino qué opinión tengo que tener de él yo. ¿Qué tengo que hacer yo con él? ¿Tengo que juzgarlo, condenarlo? ¿O tengo que tratar de orar por él y tratar de sacarlo
de la oscuridad en que se encuentra. Como al principio dijimos que Saúl no entendió para qué fue llamado. Él no entendió que no fue llamado a ser rey de una nación. Él fue llamado a ser rey, líder del pueblo de Dios. Los ministros que no entienden que fuimos llamados a liderar el pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, que pensamos que todo lo que hacemos es para nosotros, es cuando produce, como hablamos, la envidia, la calumnia, el despropósito, cuando erramos y dejamos de oír a Dios y de ver la manifestación de Dios. Entonces comenzamos a suplantarlo por cosas naturales del hombre. Antes venía un endemoniado, lo liberábamos. Ahora lo mandamos al psiquiatra o al psicólogo. Antes llegaba un enfermo a la congregación, orábamos y Dios la sanaba. Hoy lo mandamos al médico. Y para escudarnos decimos, no, el médico también lo puso Dios. Si usted analiza bíblicamente, el médico no lo puso Dios. Los médicos se formaron por causa de la revelación que trajeron los ángeles caídos sobre lo que es la farmaqueia hoy, sobre lo que son las medicinas hoy. Dios tuvo que al paso ir acomodando lo que ya estaba desarreglado. Entonces permitió a hombres que tuvieran ciencia médica para poder ayudar a las personas. Pero no fue porque si hubiera sido el propósito de Dios, nunca hubiera dicho Dios, yo soy Jehová tu sanador. Si eres mi sanador, ¿para qué necesito un médico? El médico vino por causa y la causa Dios la tomó y la formó para nuestro bien, porque todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Entonces, amados, yo tengo que cerrar ahora mi participación, apóstol, pero yo quiero redondear con esto. Si usted hoy no entendió el mensaje que el Espíritu le está trayendo a través de la vida del apóstol Junito y mi vida, entonces usted, amado hermano, verdaderamente ya no oye nada. Y se lo digo con temor y temblor, porque vive el Señor en cuya presencia estoy, que soy testigo de que el apóstol es un hombre de Dios, y soy testigo de que yo fui llamado por Dios. Entonces, mi hermano, si usted no oye la voz de Dios hoy, que Dios tenga misericordia de su vida. Yo lo bendigo, desde mi parte yo ya voy a cerrar, lo bendigo en el nombre del Señor, que la paz de Cristo sea con usted. Apóstol querido, te mando un fuerte abrazo, te bendigo y continúa con esto porque está precioso. Amén, y damos amigo. gloria a Dios por eso. Amén. Que la paz del Amén. Señor sea con ustedes. Dios bendiga, amigo. Gracias por acompañarnos. Vamos a la próxima semana también a estar trayendo un tema de esto cada semana, porque creo que es importante que el pueblo de Dios volvamos a la obediencia. Amén. Amén. Gracias, amigo, por acompañarnos. Bien. Yo hoy quiero orar por cada uno de nosotros los que estamos aquí. Porque Saúl debe ser el espejo para nosotros. Escúchame bien a esto. Saúl debe ser el espejo para nosotros, para no cometer el mismo error que él cometió. Tú y yo debemos hoy tomar una decisión. ¿Por qué Saúl quería matar a quien Dios le había enviado a ayudar? Porque Saúl perdió la relación con Dios. Saúl perdió el diseño. Saúl perdió la comunicación con Dios. Y el que pierde la comunicación con Dios, lo único que puede hacer es mirar a quien Dios le envía a ayudarle como una amenaza. Y no se deja ayudar, ni cree ni obedece, sino que más bien se vuelve terco. Y hoy vamos a clamar a Dios, porque acuérdate de algo interesante, que cuando Saúl pierde la línea, Jonatán también la perdió. Y por eso David termina siendo rey. Porque David fue el que le dio continuidad
pero Saúl fue quien le cortó la herencia, la heredad a Jonatán. Yo hoy quiero invitaros a todos vosotros. Tengamos cuidado, porque la desobediencia nos lleva a perder. Padre que estás en los cielos, Dios mío, en esta hora, mi Rey, oramos con todos los siervos y siervas, Señor, para pedirte que abra nuestros sentidos, que habla, Señor, nuestro corazón, que no cometamos los errores de Saúl, Señor, sino que Él sea el espejo, mi Dios, donde nosotros podamos mirarnos, Padre bueno, y no cometer los mismos errores, mi Rey. Padre, que usted hoy hable a nuestra vida, hable a nuestro corazón, y que todo aquello que necesite ser cortado o quitado, Padre, te autorizamos en el nombre de Jesucristo, que lo cortes, que lo quites de nuestras vidas, porque no queremos que al final de nuestra historia nos miren como los que fracasaron en el camino, sino que nos vean como los que Dios usó y triunfaron en el camino. Así que yo hoy bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo todo lo que haces y lo que harás en el poderoso nombre de Jesucristo. Deseándote que sea prosperado en todas las áreas, que Dios se glorifique donde tú creas que Él pueda glorificarse. Y yo pido al Señor que por amor a su nombre, así sea. Amado, le bendigo en el nombre de Jesús. Comparta el mensaje a miles para que siga alcanzando a mucha gente. Que Dios guarde su familia y que toda maldición sea cortada, que así como Saúl maldijo a su hijo con su comportamiento, usted y yo seamos libres y nuestras familias también, que gocen de todas las bendiciones del Dios del cielo. Que Dios os bendiga a todos. Shalom. Shalom.